Es domingo otra vez, gracias a Dios, y estamos en la casa de Dios, esa casa que también es de nosotros. Y como decía el rey David, un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos, ¿no? Pero que realmente sea algo que lo sintamos también nosotros, porque David lo decía así, y nosotros lo repetimos a veces, pero no lo vivimos a veces. Sí me doy a entender. A veces, no, Señor, es mejor un día contigo que 1000 sin ti. Pero cuando es hora de ir a la iglesia, otra vez. Entonces tomamos una actitud no de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que muchas veces repetimos. Pero bueno, ese no es el tema. Me da gusto verlos y Dios es bueno con nosotros. Y estamos aquí para aprender de su palabra. ¿Cuántos tienen sus Biblias? ¿Sí? ¿Todos tienen sus Biblias? Quiero pedir que abran en el libro de Mateo, capítulo 24. Es el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24. Y voy a pedirles en este domingo que no se distraigan, por favor, porque creo que Dios va a hablar a nuestros corazones. Algo muy interesante, muy importante, que debemos prestar atención. San Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 11. Así que por favor no se me distraigan, no nos distraigamos, porque es muy importante. Es un mensaje de alerta para todo aquel creyente. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a orar. Padre, en esta hora que abrimos tu palabra, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra y lo que tú nos dices en ella. Una llamada de atención, una llamada de alerta para estar preparados para lo que estamos viviendo ya. Sé tú hablándonos, Señor, en esta mañana, y que tu Espíritu nos guíe a la verdad. En el nombre de Jesús, amén. A Jesús le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrá del fin de los tiempos? ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Y Jesús, antes que otra cosa, dice la famosa frase: mirad que nadie os engañe. Y aunque es una frase en cierta manera corta, mirad que nadie os engañe, contiene puntos muy interesantes. Mirad, ¿qué es mirad? Prestar atención. Que nadie, ¿quién es nadie? Cualquier persona, nadie os engañe. Pongan atención que no haya alguien que pueda engañarlos. Y versículo 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? ¿A qué cantidad? A muchos. Y eso lo está diciendo Jesús. No lo está diciendo alguien que ignorara las cosas. Es Jesús. Y con claridad dice: mirad que nadie os engañe, porque muchos falsos profetas se levantarán, muchos, y van a engañar a muchos. Entonces nosotros, como creyentes en Jesús, debemos prestar mucha atención en dos cosas: en mirar que no nos engañen. Mirad, prestar atención, porque hay mucho engaño en este mundo. El tema del día de hoy, algunos vieron la imagen: mercaderes de la fe. Y hay personas que quizá piensen que voy a hablar de ciertas personas en específico. No es mi tipo hablar de la gente. No soy de las personas que critico a nadie, ni estoy hablando en contra de ellos, pero voy a hablar lo que dice la Biblia. Y ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, no en qué está haciendo
quién y qué es lo que hace, sino qué dice la Biblia. Y nosotros, cada uno de nosotros, sí podemos ponerle cara a la persona que describe la palabra. Podemos decir, me acuerdo de esta persona que justo estaba haciendo eso que dice la palabra. Entonces, ¿qué es? Un falso. Y ustedes pueden ponerle rostro. Yo no voy a decir nombres, pero cada uno de nosotros, al escuchar y al leer la palabra, vamos a darnos cuenta de que tienen una cara. Y ahí es donde nosotros debemos prestar mucha atención. Mirad, y con esto inicié, porque es una palabra y es algo que Jesús dijo con claridad: mirad que nadie os engañe. Y aunque habla de otros temas que iban a suceder, llegando al versículo 11 que tenemos nosotros, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esa es una verdad que está sucediendo en nuestros días. Y no solamente en nuestros días, sucedió en el pasado. Y es una recurrente, es un patrón que viene por años y por años. Cada tiempo en tiempo vuelve a suceder que se levantan falsos y engañan no a pocos, a muchos. Y la pregunta es, ¿por qué los engañan? Porque, como dice Jesús, no prestan atención, no miran a que nadie los engañe. Tenemos la Escritura, la cual nos habla, la cual nos instruye, la cual nos exhorta a mirar y a prestar atención. Vamos a ir más adelante en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Pablo, escribiéndole esta carta a Timoteo, también empieza a decir, a informar, a mostrarle que prestar atención, porque no es algo ajeno a lo que venían enseñando, no es ajeno a algo que Jesús ya había dicho. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto. Veamos cómo le dice a Pablo a Timoteo, también debes saber esto. Ya le venía diciendo varias cosas interesantes sobre la fe, cómo debía ser un obrero aprobado. Ya le había escrito una carta previa y esta es la segunda carta y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay una descripción de qué tipo de personas iba a haber en este mundo. Y si nos damos cuenta, empieza a hablar de personas que pueden decir, bueno, si no necesariamente tienen que ser gente de iglesia que conozca de Dios. Pero si vemos en el versículo 5, remata con decirles que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que en realidad van a tratar de aparentar que son personas piadosas. Y cada vez que hablamos de piedad, ¿a qué creen que nos referimos? Hacia Dios, a la espiritualidad, a las cosas de Dios. Y si vemos, empieza a describir, habrá hombres amadores de sí mismos. Vemos que ya los hay. Que su interés no es en los demás, sino que en ellos. Hombres avaros, que todo quieren para ellos. Quieren hacerse ricos, son vanagloriosos, soberbios. Empieza a describir a ciertas personas
que, como les dije anteriormente, ustedes pueden ponerles rostro. Y a ese tipo de personas, dice el versículo 5, que debemos ¿qué? Evitar. Debemos evitar, porque ese tipo de personas son los que engañan, son los que tratan de imponer ideas contrarias a la palabra de Dios. Aparentan que son piadosos, pero niegan realmente la eficacia de esa piedad. Y ese tipo de personas nosotros debemos evitar. Y si nosotros estamos cayendo en algo de esto, también podemos arrepentirnos. Si somos, como aquí dice, son varios puntos y varias descripciones de las personas: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y ahí sigue la lista. A este tipo de personas, que muchas veces tenemos que tener un roce con este tipo de gente, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, y ahora que nosotros lo leemos, nos dice a nosotros que debemos evitarlo. Debemos evitar nosotros este tipo de personas. Y en el versículo 8 pone un ejemplo de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres eran dos de los magos en Egipto. ¿Cuántos han leído la historia en Egipto cuando Dios mandó a Moisés para que liberara al pueblo? Dentro del palacio de Faraón había dos magos, que cada proeza que hacía Moisés por mano de Dios, ellos también la repetían. Moisés tiraba su vara y se hizo serpiente. Entonces Janes y Jambres hicieron lo mismo. Tenían sus varas y las tiraron y se hicieron serpientes. Pero la serpiente, o la vara, perdón, de Moisés, se comió las dos varas de ellos. Después, otra maravilla hizo el agua en sangre, y ellos hicieron lo mismo. Estaban resistiendo a Moisés y obviamente a Dios, y con eso lo que hacían y lo que lograban era endurecer el corazón de Faraón, para decir: no, pues si estos pueden hacer lo que tu Dios hace, entonces ¿quién es tu Dios? Si me doy a entender el trasfondo. Al ver Faraón que pues así tiras una vara y se hace culebra, estos también lo hacen. Entonces, ¿qué Dios es ese? Por eso dice la Escritura que Dios mostró sus proezas hasta que ellos ya no pudieron hacer nada más. Ya no podían estar, ahora sí que en contra, ni resistir a Moisés, porque ya no podían hacer lo demás. Porque con Dios nadie puede. Y estos hombres, de la misma manera que Janes y Jambres resistían a Moisés, resisten, y aquí dice: ¿quién? A la verdad. Ellos están resistiendo a la verdad. Este tipo de hombres, en estos tiempos peligrosos, cuando tú hablas la verdad del evangelio, ¿qué hacen ellos? Resisten, ponen sus ideas por delante, ponen su filosofía, ponen sus doctrinas por delante de la verdad, y están resistiendo a la verdad. Y sigue diciendo: hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esos son los tipos de personas, y a ese tipo de gente debemos nosotros, dice aquí, evitar. Y muchos de ellos están predicando, muchos de ellos están enseñando. Por eso dice Jesús: muchos profetas, falsos profetas se van a levantar. Y profeta no necesariamente tiene que ser aquel que dice el futuro. Profeta es aquel que habla de parte de Dios, o a lo menos trata de hablar de parte de Dios.
Y esos son los que dice aquí que engañan. Más adelante, segunda de Pedro, capítulo 2. En este libro, Pedro también toma el asunto y nos escribe a nosotros, porque esta es una carta universal para todos aquellos creyentes. Segunda de Pedro, capítulo 2, los cuales nosotros debemos prestar atención, a lo cual esta carta debemos prestar mucha atención. Versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro también escribe que así como en el pasado hubo falsos profetas en el pueblo, también habrá falsos maestros entre nosotros, los cuales empieza a narrar su proceder a tal grado que son mercaderes de la fe, hacen mercadería de las personas. ¿Por qué? Por avaricia. Lo que les interesa no es que la gente conozca la verdad y sean salvos. Lo que les interesa es dinero. Lo que les interesa es cuánto obtengo yo, qué beneficio puedo obtener yo de la fe. Y es lo que hacen. Y sucede ya en estos tiempos, y nos hemos dado cuenta, y nosotros debemos prestar mucha atención. Mirad bien que nadie nos engañe, porque aparentarán ser gente piadosa, aparentarán que hablan de parte de Dios, pero no lo es. Dice aquí, al principio de este versículo 1, que hubo falsos profetas entre el pueblo. Se refiere al pueblo de Israel. Y no pónganle aquí algo que para que no se les pierda, si tienen su Biblia o en su celular. Y vamos a ir a Jeremías, capítulo 23. No se pierdan de este versículo porque vamos a regresar aquí, este capítulo. Y vamos a leer en Jeremías, capítulo 23, lo que sucedía con estos a los cuales, o algunos de los que precisamente el apóstol Pedro relata. En el capítulo 23 vamos a leer versículo 21. Viene narrando, viene hablando o escribiendo el profeta Jeremías lo que Dios decía sobre estos falsos profetas. Y así como Pedro menciona, hubo falsos profetas en el pueblo, vamos a ver cómo eran y qué Dios les dijo. Versículo 21, y esto ténganlo presente, subrayenlo si pueden en sus Biblias. Dice Dios: no envié yo a aquellos profetas, ¿pero qué hacían? Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos ¿qué? Esos eran los falsos. Dios no los mandaba, ¿y qué hacían ellos? Corrían. No les hablaba, ¿y ellos qué? Profetizaban. Lo mismo sucede hoy. Dios no los manda y ellos van. En su idea creen que Dios los está mandando, pero esos son ellos. Y dice aquí, vemos cómo dice el apóstol Pedro, al igual que en el pasado había falsos profetas,
ahora va a haber falsos maestros. ¿Sí estamos en eso? ¿Sí me explico ahí? ¿Cómo actuaban en el pasado? Iban sin que Dios los mandara, hablaban lo que Dios no les decía que hablaran. Ahora es exactamente lo mismo. Sigue diciendo versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando Dios no habla y cuando Dios no manda a alguien, no vamos a ver, el fruto de lo que está haciendo esta persona no va a ser lo que dice aquí. Aclaro esto. Cuando Dios envía a alguien, el propósito ¿cuál es? Dice aquí, que vuelvan de su mal camino y de la maldad de sus obras. Cuando Dios envía a alguien, ese es su propósito principal, que la gente se vuelva de su mal camino, se arrepienta de la maldad de sus obras. Si no hay ese fruto en aquel que dice que ha sido enviado de Dios, no ha sido enviado de Dios. Si el que habla no habla con el fin de que las personas, en pocas palabras, se arrepientan de sus pecados y vuelvan al Señor, no ha sido enviado por Dios. Dice aquí, ellos lo que hacían hablaban no lo que Dios quería, corrían o iban cuando Dios no los mandaba. Dice versículo 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, se esconderá que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Para Él no es ajeno lo que estas personas en el pasado, falsos profetas, estaban haciendo, lo cual no le es ajeno ahora lo que los falsos maestros están haciendo. Versículo 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? ¿Qué hacían estas personas? Con su hablar que no procedía de Dios, hacían que la gente se olvidara de Dios. Y aunque aparentemente tenían a Dios, si nos damos cuenta, ¿a qué Dios tenían aquí según esto? Baal. Tenían otro Dios que no era el Dios de Israel. Y todo eso a raíz de que hablaban lo que Dios no quería que hablaran. Enseñaban lo que Dios no les decía que enseñaran. Versículo 29, hace Dios esta pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Vemos la descripción de las palabras de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios envía su palabra por medio de algún profeta o de algún maestro, ¿cómo son sus palabras? ¿Como fuego o como martillo que quebranta la piedra? Así son las palabras de Dios. Pero si no son las palabras de Dios, no hay fuego en ellas y no son como martillo que quebranta la piedra. ¿Y qué provoca esto? Que la gente se olvide de Dios. Que la gente se vaya por fantasías, que se vaya por ideas que no son lo que Dios quiere decirnos. Y ustedes pueden leer todo este capítulo, solamente estoy leyendo ciertos versículos y vamos a leer porque no nos ajustaría el tiempo si nos ponemos a leer todos los versículos. Dice el versículo 31, dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que hacen ¿qué? Endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. O la frase más común que podemos escuchar ahora, Dios me dijo. Y Dios está en contra de esas personas que hablan de esa manera. Es que Dios me dijo.
Y es que Dios me dijo que te diga. Y es que Dios me dice que me des. Y es que Dios me dice que te va a prosperar y necesitas darme. Dios dijo eso. Ahí es donde tenemos que prestar mucha atención. Porque sí, Dios habla a nosotros. Dios te puede hablar a ti y decir algo. Pero dice aquí que Él está en contra de esos que endulzan esas palabras o sus lenguas, y al endulzarlas para afirmar y para poder engañar y para que la gente se la crea, le dicen: Dios me dijo, o Él ha dicho. Versículo 32: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. ¿Y cuál es el fruto? Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Eso sucedió en el pasado. Pedro lo dijo. Como hubo falsos profetas en el pasado, así habrá falsos maestros. Este era el proceder de esos falsos profetas. ¿Acaso no es el mismo proceder que los falsos maestros? Por eso debemos prestar mucha atención. Ahora sí vamos a regresar a Pedro. Capítulo 2, versículo 14. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí, si leemos entre líneas, nos vamos a dar cuenta a quiénes son los que engañan. ¿A quiénes? A los inconstantes. Seducen a las almas inconstantes. A ese tipo de personas que son inconstantes en la fe, que no escudriñan la palabra, que no miran, así como dijo Jesús, mirad que nadie los engañe. A ellos son los que los seducen con sus palabras, los engañan y los atraen. Han dejado el camino recto, dice el versículo 15, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esta es otra historia a la que hacen referencia. Balaam era un profeta, el cual Dios le dijo que no maldijera al pueblo de Israel. Pero Balac, otro rey, o un rey, quería que maldijera al pueblo de Israel. Entonces él le dijo: yo no los puedo maldecir, porque Dios los ha bendecido, este pueblo. Y continuamente trató de maldecirlos y le dijo: llévame de este lado, llévame para acá, vamos a tomarlo de este lado. Y de todos los lados a los que fueron y se pararon para maldecir al pueblo de Israel, lo que salía era bendición. Y había un premio, había algo que le iban a pagar por maldecirlos al pueblo. Pero como no podía maldecirlos, obviamente no iba a tener el beneficio del rey, que era una ganancia económica. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura que lo que hizo fue decirle al rey: ¿sabes qué? No lo vas a poder maldecir, pero ponles algo que hagan para que Dios los maldiga. Mándales mujeres para que adulteren. Mándale mujeres y verás cómo no necesito yo maldecirlos. El mismo Dios los va a maldecir. Y así sucedió. Y todo esto lo hizo ¿por qué? Por ganancia, porque sabía que había la posibilidad de obtener algo. No la iba a obtener porque no los podía maldecir, pero sí le dijo al rey cómo podía hacer que fueran malditos. Versículo 17 de este mismo capítulo 2. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Vemos cómo a quienes engañaron, a la gente que ya había huido del error, gente que se había aislado de decir, no, yo no quiero nada con el pecado, pero los sedujeron, aquí dice, con palabras infladas y vanas, y con concupiscencias de la carne. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desenfrenados, con deseos que ellos mismos no pudieron. Y esas disoluciones los llevaron precisamente a estas personas que se querían alejar del error, vienen a caer con ellos. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar. Y no olvidemos lo que Jesús dijo: miren o mirad que nadie os engañe. Y esa palabra nadie es nadie. 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 El apóstol Pablo en cierta ocasión dice, si es más, si viene un ángel del cielo y les enseña otro evangelio que no sea el que les hemos predicado, sea anatema. Pero antes de decir, o un ángel dice, aún nosotros, incluyéndose Pablo, si nosotros o un ángel viene y les enseña otro evangelio, ¿sea qué? Maldito, porque nosotros también, si nos descuidamos, podemos caer en ese error. Pero debemos estar atentos, mirad que nadie nos engañe. Versículo 19 dice, les prometen libertad, y ellos mismos son esclavos de ¿qué? Corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las condenaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ya habían sido libres, ya habían sido libertados por el Señor, pero quisieron ser esclavos ¿de quién? De un hombre, de otro falso. ¿Por qué? Porque los sedujo muy bonito con sus palabras, los sedujo muy bonito con los deseos pecaminosos, pero su postrer estado viene a ser peor que el primero. Jesús explicó andando con sus discípulos, les dice, ¿saben qué? Un espíritu inmundo sale de una persona y va por lugares desérticos. Y después de un tiempo, dice, voy a regresar a mi casa, o sea, donde había estado. Y cuando llega, la encuentra barrida, trapeada, bien limpia. Y lo que hace no dice, ya estoy aquí otra vez, me voy a pasar. No, va y busca 7 peores que él para entrar en esa casa. Y Jesús dijo, y el estado postrero de este hombre es peor que el primero. Aquí dice lo mismo. Aquellos que ya han sido lavados por la sangre de Jesús, han sido libres del pecado, pero se enredan por los engaños de estos hombres, por la falsedad de ellos, vuelven a ser esclavizados en el pecado. ¿Y qué pasa? Viene a ser su estado peor que el primero. Y si nos damos cuenta, este ejemplo va a abrir un poquito la mente a algunos. ¿Cuántos de nosotros hemos platicado con alguna persona que ha tenido roce con un falso, o póngale el título que quiera, falso apóstol, falso pastor, falso profeta, falso maestro, y que cuando usted los invita a acercarse a Dios, ya no quiere? Hay un dolor y se sienten peor, y están peor que cuando Dios los rescató del principio. ¿Saben por qué? Porque se dejaron seducir por palabras infladas.
Se dejaron seducir por lo que Dios no decía. Y estos profetas, estos falsos maestros, aunque hablaban según de parte de Dios, no era lo que Dios les decía que dijeran y no era donde Dios los había mandado. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros, si nos descuidamos, podemos ser engañados también. No todo aquel que habla de Dios en realidad está hablando de parte de Dios. Lo repito, no todo aquel que habla de Dios está hablando de parte de Dios. Si Dios no dice que digamos nada, no digamos. Si Dios no nos dice que vayamos, no vayamos. Judas, el antepenúltimo libro de la Escritura, tiene solamente un capítulo. En el versículo 3, Judas escribe y les dice a los apóstoles, a los hermanos en la fe: amados, por la gran solicitud que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quiénes? A los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas también escribe sobre esto. No solamente Pablo, no solamente Pedro, también Judas toma el tema y les dice: hermanos, los exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es contender? Luchar porque la verdad sea dicha. Luchar porque la fe de Jesús se propague y no se propaguen mentiras, porque lo aclara en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Si leemos aquí entre líneas, algo importante: ¿cómo entran? Encubiertamente. No van a entrar diciendo: yo soy un falso. No, van a entrar encubiertamente. Van a entrar suavecitamente para que nadie se dé cuenta lo que están enseñando. Nadie se dé cuenta a primera vista que lo que traen es una doctrina errónea. Dice aquí, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente haciendo que o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y aún niegan a Dios, el único soberano. Hermano, tú puedes hacerlo. Esta frase les va a abrir un poquito más el entendimiento. Hermano, pues es que yo no tomo, yo no fumo porque pues yo soy santo del Señor, yo quiero apartarme. No, hermano, puedes tomar poquito. Eres libre. Oye, hermano, pero es que pues estoy haciendo este negocio y pues no es muy legal, pero de ahí voy a obtener también un beneficio y pues obviamente pues lo voy a bendecir a usted también. No, hágalo. Es usted libre. Empiezan a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y a esas personas, lo que tratan es, o lo que logran es seducir a estas personas inconstantes. Porque aquel que está bien cimentado en la palabra del Señor dice: no, esto no es así. Y con ese tipo de personas, si se fijan, chocan, no se acercan. ¿Por qué? Porque no los van a dejar. Pero van con aquellos que son inconstantes, aún inconstantes en congregarse, aquellos que se pierden
lo que Dios quiere, no leen la Escritura, no toman su tiempo de oración. Con esas personas van y les empiezan a endulzar el oído con palabras que se oyen bonitas y parece que las sacan de la Escritura. ¿Recuerdan lo que veíamos hace unos días de Satanás usando la Biblia con Jesús? Aviéntate, que al cabo la Escritura dice que va a mandar a sus ángeles para que te sostenga. ¿Y dice la Biblia esto? Claro que lo dice. Imaginemos a Jesús por un momento. Oye, de veras, pues la Escritura lo dice, me voy a aventar. ¿Qué dice la Escritura? Jesús le respondió, sí, pero también dice la Escritura. Hermano, es que usted es libre de hacer lo que quiera. Pero mira lo que dice la Escritura. Por eso tenemos la palabra, ahora sí que tan cerca de nosotros, para escudriñarla, para leerla, para analizarla. Versículo 17 del mismo Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, aquí está hablando de Pedro y está hablando de Pablo, de esos apóstoles del Señor que les decían, dice aquí, en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Otro ejemplo de una persona falsa, ¿qué causa? Divisiones. Eso es lo que causa, y yo no lo estoy inventando, lo dice la Escritura. Hasta este momento no me han escuchado nombrar a ninguno, como a muchos les gusta hablar en contra de ciertas personas que son muy conocidas. Yo no, es la palabra. Nosotros le podemos poner rostro. Tú te puedes acordar de alguien con quien te tuviste una relación que lo describe tal cual lo que acabamos de leer. Y a ese tipo de personas debemos evitar, porque son falsos. No lo dije yo. ¿Quién lo dice? La palabra. Los que os decían, retomo el versículo 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Ese tipo de personas es lo que logran, es lo que hacen. Andan según sus propios deseos. Y tan así es que van donde Dios no los manda, hablan lo que Dios no les dice. ¿Por qué? Porque hablan su deseo, van a donde su deseo quiere. Sigue diciendo, pero vosotros, amados, subráyenlo por favor eso, ténganlo subrayado o ténganlo muy presente en su vida. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vida eterna. Debemos de tener nosotros esto presente, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso es lo que nos compete a nosotros. Sí hay falsos, los hay. Podemos a veces tener que encararlos, es verdad, pero nosotros debemos edificarnos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu, permanecer. Y eso precisamente es lo que va a hacer que concordemos con lo que nos dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe. Y nadie, lo vuelvo a decir, es nadie. No porque, es que yo lo conozco y enseña muy bonito y habla muy bonito. Que nadie nos engañe. Hay mercaderes de la fe.
lo que ellos buscan es lucrar con la fe. Ellos buscan su ganancia propia. Y a ese tipo de personas debemos nosotros evitar. Porque con las palabras suaves van a lograr que sean desviados de la fe y su postrer estado es peor. Por eso subrayen este versículo de Judas, capítulo 1, que es el único, versículos 20 y 21. Tenemos que estar nosotros bien cimentados y edificándonos sobre la santísima fe. ¿Y en dónde encontramos esa fe? En la Escritura. Escudriñemos la palabra del Señor. Leamos lo que Él dice para nosotros. Prestemos atención a lo que Él dice. Porque si no lo hacemos, los falsos nos van a envolver. Y no solamente me refiero a gente que profesa la fe cristiana. Hay tantas religiones falsas. Hay tanta gente queriendo enseñar según de acuerdo a la palabra, y su doctrina no es la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y esta palabra que esté en nuestros corazones constantemente, que nosotros la tengamos como lo que es una luz en nuestro camino a la palabra de Dios, porque esto nos va a alumbrar. Y si Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas, y los hay, y nosotros prestemos atención para no ser engañados. Vimos el ejemplo en el tiempo de Jeremías de todos estos profetas falsos, los cuales iban cuando Dios no los mandaba, hablaban lo que Dios no les decía. Y de igual manera ahora se habla lo que Dios no quiere y se va a donde Dios no manda. Por eso debemos de tener mucho cuidado, aún nosotros, saber por qué estamos haciendo las cosas. ¿Es mi emoción? ¿Es mi deseo? ¿O realmente es Dios queriendo que yo haga algo? No solamente es mirar alrededor, es mirarnos también a nosotros, examinarnos nosotros también, para no desviarnos, porque nosotros mismos podemos caer en el engaño por nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, como la Escritura lo menciona también. Así que este día, que esta palabra quede en nuestros corazones y que sea una alerta para todo aquel creyente, todo aquel que cree en el Señor Jesús y ha nacido de nuevo, que esto sea como una alarma en el camino, una alerta que hay peligro, que no nos descuidemos ni de estudiar la palabra, ni de la oración, edificándonos sobre la santísima fe, orando en el Espíritu, permanezcamos hasta el fin. Y con la ayuda del Señor no seremos engañados. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra siempre trae convicción y es como fuego o como martillo que quebra la piedra. Toda aquella persona que escucha tu palabra no tiene excusa. Toda aquella persona que se somete a tu palabra es quebrantada, es avivada como el fuego aviva. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, porque en este mundo de tanto engaño, de tantos mercaderes de la fe, es necesario prestar mucha atención a tu palabra, edificándonos sobre la santísima fe y orando en el Espíritu, mirando que nadie nos engañe, prestando atención a lo que escuchamos y también dejando, Señor, de prestar atención a fábulas, a mentiras, a doctrinas que no vienen de ti. Ayúdanos, Señor, porque vivimos un tiempo peligroso, tiempos en los cuales
Aunque parecen que muchos hablan de piedad, no viven esa piedad. Ya no lo habías dicho y está escrito años atrás, los cuales nosotros, Señor, ahora podemos leer esos escritos de tus santos apóstoles y prestar atención a tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú sigas hablando a nuestros corazones, sigas guiándonos. Y ayúdanos, Señor, a estar en tu secreto para dar a conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar en continua comunicación contigo para no ir donde tú no nos mandas, ni hablar lo que tú no nos hables, pero sí ir a donde tú digas y hablar lo que tú quieras que hablemos. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por tu palabra. Amén.